Would it take a baker's dozen to get my point to you? Would it take a half a pound to roll that joint for you? Would it take some Hail Mary so full of grace to get my sound to you? Will you help me break it down? Entrem en l'espai de solidaritat amb ajuda de Fundar. Esta setmana se celebra el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Des de l'any 2005, les Nacions Unides ens conviden a recordar cada 27 de gener aquell fet històric i condemnar tota manifestació d'intolerància, assetjament o violència contra persones o comunitats basades en el seu origen ètnic o religiós. Una data important per recordar. Però l'ONU també insta els països membres a que s'inculquen a les futures generacions en les escoles les lliçons de l'Holocaust per tal de previndre actes de genocidi en el futur. La Fundació Anne Frank s'encarrega precisament d'això a través de diversos programes que duen davant en col·laboració amb Fundari, un programa i programes que cal destacar perquè és fantàstica aquesta labor que fan per combatre coses com aquestes perquè no tornen a passar. Està amb nosaltres Juan Parra, responsable d'esta fundació. Benvingut, Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també està amb nosaltres Jesús Molina, subdirector de Fundar i coordinador de la campanya Solidaridad en el Aula. Benvingut també a tu. Muchas gracias, Jesús. Carolina. Bueno, la figura de Anna Frank, no? Una de les més representatives, una que ens commou a tots, no? Cada vegada que pensem en la història d'esta xiqueta, pel que va passar i en el símbol del que es va convertir. Sempre s'ha pres com a exemple de l'horror de l'Holocaust, ¿no? Com a símbol del que no hauria de tornar a pasar mai. Efectivamente, hay que pensar, hay que tener en cuenta que Anna Frank está nombrada como embajadora universal por el gobierno holandés y luego su diario es el libro más leído en lengua holandesa, el más publicado en todo el mundo. En España se perdió ya el rastro de cuántas ediciones se han tirado y yo calculo que hay más de 4 o 5 millones de ejemplares vendidos y esperemos que siga la cosa. Esperen que sí, no?, per transmetre aquest missatge, el que va dir ser la xiqueta. Escoltem un fragment del famós diari d'Anna Frank. 8 de julio de 1942. A las 3 de la tarde llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí, porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. «Papá ha recibido una citación de las SS», cuchicheó. «Mamá acaba de salir a buscar al señor Van Damme». Van Damme es un colega de papá y amigo nuestro. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe qué significa una citación. Vi surgir en mi imaginación los campos de concentración y las celdas solitarias. ¿Íbamos a dejar a papá partir hacia allí? Colpidor, no? Un símbol del que van viure tantes i tantes víctimes de l'Holocaust, Anna Frank. A més, la Comunitat Valenciana pot presumir d'albergar part del castanyer que Anna Frank contemplava des del seu amagatall mentre escrivia este diari. Sí, es cierto. El año pasado, en colaboración con las Cortes, la Fundación Anna Frank de Holanda nos cedió uno de los últimos brotes que quedan, porque el castaño desapareció lamentablemente el verano pasado, y como un símbolo y un reconocimiento a la labor de solidaridad y de compromiso que se estaba haciendo en la Comunidad Valenciana, que, como insistimos nosotros desde Fundar, es una de las comunidades más solidarias, con mayor número de voluntarios, con un nivel de compromiso social altísimo y que se traduce en todos los ámbitos. Y Anna Frank, con este gesto, donándonos en las Cortes el castaño, lo que quería simbolizar precisamente era esa labor que los valencianos realizan en solidaridad y en compromiso con los demás. Els xiquets en general, per la vostra experiència, saben els xiquets d'avui en dia qui va ser Anna Frank? Què representa, què simbolitza, què va ser l'Holocaust? ¿Saben? Bueno, vamos, te comento porque este es un tema muy curioso. Yo trabajo ya hace casi 20 años en la Fundación Anna Frank y yo, cuando inicié esta labor pedagógica y educativa, fundamentalmente nos dedicamos a ese tipo de labores, me encontré con una situación en España muy sorprendente. Y es que efectivamente el pueblo llano, hasta los años 75, 80, hasta la muerte de Franco, conocían muy bien el diario de Anna Frank. Casi todo el mundo lo había leído. Hay que pensar que era uno de los poquísimos libros
por así decirlo, entrecomillados, de izquierdas o antinazi que se podía y estaba permitido leer en España, con lo cual generalmente esa generación lo tenía bien conocido. Sin embargo, y curiosamente, los niños, los jóvenes, para los jóvenes es un tema bastante desconocido. Eso fue uno de los puntos. Otro fue, curiosamente, que sobre el judaísmo España está muy poco sensibilizada. Poco sensibilizada, pues, por motivos bien simples. Hace 500 años los expulsamos y desde la expulsión de los judíos, pues no es lo mismo, se desconoce absolutamente lo que era el judaísmo, cuando hay que tener en cuenta que durante prácticamente 15 siglos la comunidad más importante judía del mundo estuvo en España. De hecho, los sefarditas o los ascendientes de sefarditas en Israel son la gran mayoría. Y luego, también otro de los temas que a mí me chocó fue que España había vivido, y esto es así, la Segunda Guerra Mundial, pues de refilón. No nos tocó de lleno, gracias a Dios por otra parte. Y también que bueno, todavía hemos tenido bastante con nuestra guerra civil, aquello ya fue nuestro holocausto personal. Y el tema del holocausto sí se ha conocido y se conoce fundamentalmente gracias a las películas y a los films norteamericanos, que eso ha ayudado mucho a sensibilizar a la gente. Uh-huh. Pero había que entrar en materia, había que dar a entender, y España tardó mucho en poder conmemorar el 27 de enero, el Día de la Memoria del Holocausto, ha sido de los últimos países en el mundo, y había que dar a entender que si quizá en 1933 esta serie de proyectos se hubieran desarrollado en Alemania, quizá Adolfo Hitler no hubiera subido democráticamente al poder, porque subió al poder democráticamente. Uh-huh. Ahí es por donde inicio yo a los niños, siempre les planteo el primer interrogante, ¿cómo es posible esto? I després també heu programat des del 2008 una exposició que aprofundís en el testimoni d'Anna Frank i que ha visitat 37 centres educatius. ¿Qué podem veure en esta exposició? La exposición lleva casi 250 fotografías y fue el álbum familiar que Otto Frank legó. Otto, el padre de Ana, era un enamorado de la fotografía en su época, y él sí tenía un álbum familiar bastante importante. Entonces, estas fotos inéditas, la fundación lo que hicimos fue crear una pequeña exposición sobre la historia desde 1929 a 1945. Las fotos de familia, claro, lógicamente llegan hasta el año 41, luego ya no, y donde se van intercalando con aspectos de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la persecución, el Shoah, la solució final, etcètera, i vamos contando la història global. Quasi 13.000 joves valencians han vist l'exposició, però sí que està operatiu des de gener el projecte internacional Free to Choose, que es du a terme en 11 països europeus, i a més, aquestes dues activitats, Jesús, ja per finalitzar, que tenim poc de temps, es duen a terme en el marc de la campanya Solidaritat en el Aula de Fundar, de la qual ja en parla, però en què consistís? Molt breument, per explicar-ho als oients. Solidaritat en el Aula es un programa que impulsa la Consejería de Justicia y Bienestar Social, que gestiona Fundar, y del que forman parte 100 centros educativos de la Comunidad Valenciana de secundaria, es decir, el 12%, cuyo objetivo es promover los valores de la solidaridad, la integración, el compromiso, el voluntariado, etcétera. Haciendo actividades como las que hace Ana Fran y otras 59 entidades que colaboran dentro del programa, y en el que están participando unos 54.000 miembros de la comunidad educativa, entre padres, alumnos y otros miembros de apoyo. Al llarg d'aquest espai anirem recordant alguns projectes. Gràcies als dos per haver vingut. Moltes gràcies.